Buenas tardes, compañeros y compañeras. Hola, Moreno, ¿cómo le va? Hoy es 17 de julio. Ya van 17 viernes que estamos haciendo el programa Cuarentenados. Hola, Pimpi. Hola, Bea. Hola, Pablo. Hoy, en la hora de Moreno, tenemos un programa picante y reflexivo. Guillermo Moreno, en primer lugar, va a aclarar aquello que circula en los medios de comunicación con relación a un juicio sobre el INDEC, relativo a lo actuado en el año 2007, que ya tenía un fallo del juez de instrucción, que Stornelli apeló y hoy sigue su curso. Después Guillermo va a incursionar en la política que hoy está en ebullición. De este escenario que se viene definiendo semana a semana, Guillermo ya hace 2 meses que viene tratando en este programa, en sus presentaciones en los medios de comunicación. Guillermo viene hablando de 2 modelos de desarrollo en pugna, de un nuevo ciclo económico que se avecina, de quién o quiénes se vienen perfilando para ponerse al frente de uno de los 2 modelos, y finalmente el que triunfe conducirá los destinos de la nación durante la próxima década, dice Guillermo. Pablo Chaliú, en línea con Guillermo, analiza acontecimientos políticos de la semana también, entre ellos el tuit de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Se pregunta a quién iba dirigido, con qué intención. Chaliú también va a analizar de manera profunda y propositiva la nota de Alfredo Zayat, que mencionara a Cristina en su tuit. Por último, se va a referir Pablo a la consigna Abracemos a Alberto. Bea Paglieri, en su recorrido a través de nuestra historia económica desde una mirada peronista, se va a ocupar casi exclusivamente de la figura de Aldo Ferrer, de raíz radical, desarrollista, hombre de la CEPAL también, quien fuera funcionario de Marcelo Levingston, entre otros gobiernos de distintas orientaciones político e ideológicas. Nuestra querida Pimpi Colombo plantea el debate y también la reflexión alrededor de la cuestión de género, teniendo como disparador la discusión en el Senado de la Nación del proyecto de presupuesto con perspectiva de género. Pimpi va a hacer un recorrido histórico sobre la cuestión de la mujer y del género, desde su experiencia en este terreno y desde una mirada peronista que pone en cuestión posturas individualistas y liberales. Con ustedes, los protagonistas y las protagonistas del programa de hoy. Guitia, otra semana más en cuarentena. Bueno, pero parece que ahora la decisión se orienta a flexibilizar un poco y que, bueno, de alguna manera recuperemos el sendero de poder trabajar aquellos que necesitan hacerlo para su propia sobrevida y la sobrevida de las empresas y los negocios. En fin, bien, quizás en algunas semanas más podamos hacer el programa cara a cara, como era nuestra costumbre. Mire, Guiti, ahí hay una noticia en el diario que tiene que ver con el juicio del INDEC y aclarando un poco. El juicio es efectivamente con respecto a 3, 4, 5 meses del 2007, solamente ahí. El juez de instrucción había dicho que eran solo versiones periodísticas en su fallo y mandó las actuaciones a archivo en la medida en que no había delito. Stornelli apeló y Lursum, tal cual es su costumbre, dio vuelta el fallo y directamente, sin volver al juez de primera instancia, solamente para su elevación al juicio, trámite administrativo, le dijo: están en juicio Moreno y todos sus cómplices. Ese es el juicio. Se sorteó el tribunal y etcétera, etcétera. El juicio se está generando todos los elementos que corresponden para que después haya el debate. El debate, lo que uno llama el juicio, es el final.
El principio, bueno, se sustancian todos los hechos. Ahí las partes presentan las pruebas y presentan los testigos. Los testigos que yo presenté, uno de los cuales es Alberto Fernández, el actual presidente, que fue rechazado por el tribunal en esta etapa del juicio. Eso no significa que en el debate ellos permitan que el presidente vaya. Como después que el tribunal falla hay 3 días para que mi abogado apele esa situación y la puedan revisar, lo que hizo mi abogado es, decir, mire, señores, estamos en pandemia, esto, aquello, suspendan los plazos de tal manera que cuando nos podamos volver a trabajar normalmente, yo les presento la nota. Y eso fue lo que el tribunal dijo, no, el juicio se sigue sustanciando. Muy bien, entonces hoy le envió una nota al tribunal diciéndole, para nosotros es imprescindible que testifique el actual presidente, antiguo jefe de gabinete, porque era el jefe de gabinete en el 2007. Y hay declaraciones precisas del actual presidente en muchísimos medios diciendo que lo actuado en el INDEC mientras él estuvo fue correcto. Claro, es difícil decir otra cosa. Él puede dejar abierta la posibilidad de que cuando él no fue jefe de gabinete no haya sido transparente la cosa. Pero mire qué situación. El juicio no es en otro momento, es en ese momento, y 3 o 4 meses del 2007. No es que es el juicio de todo lo actuado por los funcionarios del INDEC y en mi caso desde el 2007, enero del 2007 en adelante, hasta el 15. No, son 4 o 5 meses, 3 meses del 2007. O sea, cuando Alberto Fernández era jefe de gabinete. Así que para nosotros es imprescindible que Alberto Fernández vaya como testigo y diga lo que ya dijo. Después el tribunal meditará si el presidente miente o no miente. No puede mentir como testigo, ¿no? Sí puede declarar por escrito y bueno, de acuerdo a su rango y demás, pero no puede mentir, aparte, ¿por qué tiene que mentir? Si ya dijo que el INDEC era transparente durante su gestión como jefe de gabinete y el juicio es durante su gestión, me parece que la palabra del presidente es una palabra determinante. Eso creo yo. Por eso pido que vaya como testigo. Después, en la próxima intervención, hablamos de los hechos importantes. Hola Adriana, hola Guillermo, Beatriz, Pablo. Un gusto volver a encontrarlos como cada viernes en la Hora de Moreno. Este espacio destinado a reflexionar sobre la realidad de nuestra patria y a compartir las propuestas para el modelo de desarrollo económico permanente y sustentable que nuestro país merece y que el peronismo tiene la responsabilidad de presentar. Hoy posiblemente me toque proponer un debate un poco disruptivo. Quiero comentar que en el Senado se está discutiendo una ley sobre el presupuesto nacional para que tenga perspectiva de género. Y eso me obliga a hablar primero de lo que significa perspectiva de género según yo lo veo, según creo que implica en este debate, ¿no? Desde hace años, más exactamente desde el 75, desde 1975, los países del mundo empezaron a incorporar en sus debates internacionales como tema de Estado la situación de las mujeres en el sentido de la discriminación social, la inequidad entre mujeres y varones, tanto en el ámbito laboral como incluso en la familia, los temas de violencia, etcétera, ¿no? En un primer tiempo, ese debate expresaba claramente que se trataba de eso, de detectar cuáles eran los aspectos a considerar y generar lo que se llamó en las políticas acciones de discriminación positiva, indicando que se trataba de actuar y legislar para contrarrestar esa discriminación. Entre esas medidas en nuestro país se destacó muy especialmente, piensen ustedes que nosotros ya teníamos la ley con los derechos políticos de la mujer del año 47, que ahí nosotros nos equiparamos a los derechos políticos, no solo teníamos el derecho a votar, sino también a ser elegida, y que el peronismo incorporó en su carta orgánica que 1/3 de los cargos debían ser ocupados por mujeres. Pero no cambió eso en forma inmediata, ni mucho menos, y además vinieron épocas muy
de mucha disrupción de los procesos democráticos, pero no se generó una cosa así masiva de incorporación de las mujeres a la toma de decisiones. Tanto es así que cuando en el año 83 se vuelve a la democracia, bueno, hay una cierta cantidad de mujeres que ya en el año 85, cuando se renovó, mujeres que debían renovar, en mayoría de los casos eran reemplazadas por varones. De hecho, se fue perdiendo la cantidad de mujeres que estaban representadas en el Congreso de la Nación y en las provincias incluso, a partir de las renovaciones parciales. Eso llevó a que las mujeres nos organizáramos, los distintos partidos, se armara una especie multisectorial, una multipartidaria, en fin, mucha movida para asegurar que las mujeres pudiéramos estar representadas en los congresos. Y en el año 1991, se aprobó lo que se llamó la ley de cupo o de cuota, que tuvo el apoyo decidido del presidente Menem, si no difícilmente hubiera salido, porque la mayoría de los que votaban tenían que votar, igual que ocurrió en el 47, eran varones. De hecho, hoy todavía los varones son mayoría en las cámaras, ¿no? Tanto en las nacionales como en las provincias, ¿no? Pero en aquel momento Menem lo mandó al ministro del Interior, a la Cámara de Diputados, a las 12 de la noche, que estábamos todas ahí en las galerías arriba, haciendo barra y peleando para que se aprobara. Bueno, Menem lo mandó al ministro del Interior para que asegurara que el bloque del oficialismo acompañara esa ley. Y bueno, finalmente, como apoyaba el oficialismo, también apoyaron los radicales, apoyaron prácticamente todos los diputados. Bueno, eso fue ley. Ahora, para que esa ley se cumpliera, después también hubo muchas movidas judiciales, presentaciones para cuestionar la validez de las listas, etcétera. Hubo mucho trabajo posteriormente a eso. Incluso cuando en el año 2001 por primera vez se votaba en el Senado, se votaban los representantes para el Senado en forma directa, se acordarán ustedes, bueno, ahí hubo que aprobar que para poder cumplir con la ley de cupo, que decía que todas las listas para ser oficializadas tenían que tener no menos de un 30% de mujeres en lugares expectables, o sea, con posibilidad de ser electas. Bueno, para que hubiera 30%, dado que se votan solo dos senadores por provincia, hubo que poner 50. Eso indicó que no podía haber menos de una mujer entre las personas que fueran a representar. Eso es un salto cualitativo y cuantitativo, obviamente, impresionante en el Senado. De hecho, en el Senado hoy hay 40% de mujeres, pero el año pasado, ya en las elecciones del año pasado, también rige otra ley nueva, que posterior a la ley de cupo, que es la ley de paridad, que exige que se intercalen mujeres y varones en la lista, y eso ha llevado en diputados también a pasar de 39% de mujeres que había con la ley de cupo a un 41 y pico por ciento. Bueno, algunos pueden pensar que la selección de las candidaturas tiene que ser por mérito y por militancia, que no puede ser porque sean mujeres. Algunos nos decían, no, eso no puede ser una cuestión de sexo, tiene que ser nada más una cuestión de seso, decían, incluso era casi gracioso. Pero la verdad es que la calidad de la selección de las candidaturas no tiene que ver con si somos mujer y varón. Eso es un tema que vale la pena siempre discutir. De hecho, para nosotros siempre acá en la ciudad de Buenos Aires, con las actitudes y las decisiones del Partido Justicialista de Capital, bueno, las posibilidades de expresar una posición de un peronismo que no sea complaciente con el PRO en la ciudad, siempre ha sido difícil. Eso no porque seamos varones, porque seamos mujeres. Ahí el problema es de otro tipo, ¿no? Sin embargo, por ahí se dice, no, porque ponen a las mujeres, que son las mujeres de, como si ser la mujer de pudiera ser un elemento que nos haga menos. Y uno dice, bueno, sí, sos la mujer de, o sos el hijo de, o el cuñado, o el hermano. O sea, si la forma de selección no es adecuada, no importará si sos mujer o sos varón. Pero si en la cantidad de representantes hay una presencia interesante de mujeres, es como algo que yo siempre propongo, una especie de ejercicio que consiste en taparse un ojo y mirar.
y darte cuenta que cuando vos te tapas un ojo, perdés en la amplitud de la mirada y perdés también en la profundidad, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo que pasa si nosotros no aseguramos que mujeres y varones podamos estar de forma más pareja en todos los ámbitos, en el mundo de lo público y lo privado. Y les quiero decir algo. Evita fue pionera en eso, porque Evita al mismo tiempo que luchó para que tengamos la ley 13.010 que nos dio los derechos políticos, al mismo tiempo que organizó el Partido Peronista Femenino, también luchó para que las mujeres, porque nos casábamos, porque teníamos niños, tuviéramos derecho a tener un reconocimiento económico, porque teníamos derecho a tener autonomía e independencia igual que los pueblos y que las naciones. Y lo dijo en La razón de mi vida y la verdad fue clarísimo. De modo que hay un tema cualitativo muy importante en esta cosa cuantitativa de asegurar a través de legislación y de política algo que no se da de forma natural en la sociedad, y es que equiparemos los espacios, tanto en lo público como en lo privado. Nos falta mucho camino por recorrer. Te decía que hoy mismo se conformó la Comisión Permanente de la Defensoría de Niñez y Adolescencia, que me enorgullece decir que la preside mi compañera la senadora Beatriz Mirkin, y está integrada por 10 legisladores, pero mejor y más precisamente debo decir por 10 legisladoras. Ningún varón está incluido. Bueno, algo debe significar, pero en definitiva voy llegando a donde quería llegar. La discusión esta sobre la discriminación de la mujer, sobre las desigualdades y demás, ha tomado distintas modalidades, terminología, prioridades, tanto en el mundo como en nuestro país. Desde ya que, como en tantas otras cosas, en esta materia la socialdemocracia se ha enseñoreado en el establecimiento del lenguaje, de propuestas y de los aspectos que aspira a reivindicar. Pero hay una utilización popular de los términos que yo quiero destacar. Se habla ahora ya no de discriminación de las mujeres, no se habla de emancipación de las mujeres, se habla de género. También se habla de ideología de género, se dividen las aguas a este respecto. Y yo quiero decir que en mi interpretación, que no es académica desde ya, tiene que ver con mi experiencia de vida, de militancia, con el sindicato, con las cosas por las que luchamos, hay 3 maneras en que se usa la expresión género. La primera es una en que sustituye lisa y llanamente la palabra mujer por género. Entonces, en vez de decir la discriminación de las mujeres, dice la discriminación de género. Y está pensando exactamente en eso. Entonces, la discriminación que ocurre porque hacemos un trabajo que no se valora, la discriminación que ocurre porque nos cuesta más llegar a los puestos de conducción en las empresas y aún en la administración pública, la discriminación o la inequidad que existe porque cuando se miran los temas patrimoniales las mujeres tenemos, digamos en general, ¿no? Estadísticamente tenemos mucho menos acceso a los bienes que los varones, etcétera. Y se usa entonces género en una manera muy directa de expresando la desigualdad entre mujeres y varones en la sociedad. De hecho, parte de esa pelea consiste en que no nos traten a las mujeres como si fuéramos una minoría que busca ocupar su lugar. Somos prácticamente más de la mitad y luchamos para que mucho de la experiencia que nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana, en la vida que compartimos mujeres y varones, bueno, se tomen los valores que nosotros aplicamos en nuestro hogar para hacer una sociedad más solidaria y más equitativa. Pero bueno, esa es la primera acepción, una cosa directamente, llamar género por decir desigualdad de las mujeres con los varones. Hay otra acepción, una segunda acepción, que toma esta anterior, pero le hace abarcativa también a la situación de las personas que siendo de un sexo tienen una sexualidad diferente. Y entonces ya no solo refiere a la discriminación por ser mujer, sino también a la discriminación que existe por la homosexualidad, las personas que son trans, etcétera, los travestis, en fin, todo ese otro mundo de discriminación, incluso de violencia, que también existe. Nosotros, también el peronismo ha mostrado también en este terreno, como movimiento nacional y popular que abraza a su pueblo, que considera que cada persona tiene derecho a realizarse y solo lo puede hacer si su comunidad se realiza, tenemos como mucha trayectoria en esto. Tenemos la experiencia de que se haya armado una agrupación de los putos peronistas, es decir, que se haya asumido esa doble identidad con todo orgullo, luchando contra la forma desconocida y la menos conocida de discriminación y de violencia.
Esa sería una segunda acepción que abarca algo más que las mujeres concebidas más tradicionalmente, ¿no? La tercera acepción es la que nos mueve a otras discusiones, es la que caracteriza más cómo la socialdemocracia procura imponer esa mirada y nos hace ruido, no porque incorpore en los derechos a personas que no quieren ser identificadas como mujeres, ni como varones, ni como trans, no tanto como eso, porque al peronismo nunca le ha molestado que haya personas que adquieran más derechos, de ninguna manera. Lo que no nos gusta es ese contexto ideológico y cultural que los rodea y que se manifiesta en los debates como una visión individualista, como una visión liberal, una visión que frente a la situación de las personas plantea como si desprendernos de la familia, plantea como de una manera sistemática, como si la familia no fuera un espacio de pertenencia, de amor, de contención, sino como si fuera un espacio que nos priva de libertad, que una mirada que coloca y objeta a las religiones, a esos espacios de contención espiritual, una mirada que en el fondo es muy autoritaria porque reclama para sí el derecho a considerar su visión de sí mismo, pero no admite, no acepta y rechaza lo que los demás somos o aceptamos o deseamos, queremos ser. Piensen que con esa mirada hay todo el tiempo una pretensión de poner todas las cosas como si todo fuera lo mismo. Y la verdad es que mi experiencia personal y una anécdota que comparto con ustedes de cuando yo estaba en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, recién empezábamos, era fin del año 97, empezaba el 98, y teníamos que decidir sobre el reglamento, y una de las cosas que deciden los reglamentos son cuáles comisiones de trabajo se van a formar, cómo se llaman, qué incumbencias tienen, etcétera. Cuando se discutió sobre mujer, nosotros planteamos que la comisión debía ser la Comisión de Mujer y Familia, y se armó una batahola larguísima, eterna discusión que por supuesto como tantas otras perdimos, tanto que hoy la comisión se sigue llamando Comisión de la Mujer, Infancia, Adolescencia y Juventud, como si la condición de mujer o las etapas de vida estuvieran completamente cada una vivida de una manera independiente, cuando lo que nosotros planteábamos es que nos renegamos como mujeres de ser puntal en la familia, nos renegamos de pertenecer a una familia, muy por el contrario, consideramos y trabajamos porque la familia sea justamente el espacio de crecimiento de la infancia, de la adolescencia, de las oportunidades para la juventud. Pero bueno, ya en ese debate estaba claro que se avanzaba sobre una idea que desvalorizaba el trabajo y el lugar que las mujeres tenemos en el hogar, que lejos de construir equidad sobre la base de valorizar lo que somos y lo que hacemos, se sometía y se sumaba a la mirada general de desvalorizar, de no considerar a las mujeres en ese rol, ¿no? Bueno, esta última interpretación de la expresión género es la que me parece a mí que se distancia del tronco de un pensamiento nacional. Y en nuestro país el pensamiento nacional, la acción del peronismo ha tenido tan amplia demostración de que es posible y necesario trabajar por la equiparación, por la inclusión, por el protagonismo femenino, en el marco de constituir una sociedad con justicia social, con valoración de la familia y también con respeto a nuestra identidad cultural, que ya son sobradas las muestras en cada una de las etapas de gobierno peronista. Así el peronismo, el que ha generado la mayor batería de legislación, de política y de acciones para erradicar la discriminación,
Ha sido el peronismo el que le ha dado presidentas mujeres como Isabel y como Cristina a la Argentina. Ha sido en gobiernos peronistas donde las expresiones de sectores que probablemente conformen minorías, que defienden sus derechos, también los ha conquistado como parte de esa gran comunidad organizada. De hecho, hace un par de días se ha estado celebrando los 10 años de la ley de matrimonio igualitario, y eso se ha hecho durante el gobierno de Cristina, eso se ha hecho durante el periodo en que Néstor Kirchner fue diputado nacional. Y ustedes me preguntarán a qué viene tanta historia que estoy haciendo sobre el tema de género, y la verdad es que es para dar un poco el contexto de que cuando en esta discusión que se está dando en el Senado sobre el proyecto de ley de presupuesto con perspectiva de género, bueno, aparecerán probablemente mezcladas un poco todas estas cosas, pero por peso específico, por realidad social de mucha presencia, con toda seguridad es posible trabajar en el tema del presupuesto con perspectiva de género para equiparar la situación de mujeres y varones en cuanto a la participación en políticas, en las definiciones de las políticas, pero también en las acciones que esas políticas ejercen sobre nuestra comunidad. Como se trata de pasar de las palabras a los hechos, todos sabemos que si decimos que protegemos a la familia, pero nos desentendemos si tenemos acceso a los servicios, al trabajo, a la educación, si decimos que queremos que las mujeres tengamos reconocimiento por la enorme tarea que desempeñamos, pero después dejamos que las mujeres se arreglen como puedan, si en cada caso hablamos de equidad, pero no cambiamos nada, no pareceríamos peronistas, no habríamos aprendido nada. Entonces, cuando se elaboran los presupuestos para cada organismo del Estado, piensen ustedes que en el momento en que se toman las decisiones de qué de lo que se dice es lo que se está pensando hacer, porque se va a dar la parte, por lo menos la parte material de los recursos para que eso se ponga en marcha. Y entonces que se haga un presupuesto con perspectiva de género, que se establezcan cuáles son los indicadores que se va a mirar para ver si ese presupuesto está cumpliendo con el objetivo de que nuestra sociedad se encamine cada vez más a ser más equitativa en el ámbito de lo público y de lo privado entre mujeres y varones. Bueno, estaríamos dando un paso importante porque estaríamos yendo a pasar de las palabras a los hechos. Bueno, muchas gracias por su paciencia. Nos vemos. Hoy, viernes, otra vez en la hora de Moreno, y hoy vamos a continuar con nuestro recorrido a través de la historia con un periodo bastante particular, que tal vez nos pueda ayudar a comprender que no siempre van de la mano los procesos políticos con los económicos, y la sabiduría popular lo reconoce. Por eso hoy empezamos por preguntar, como lo hiciera canción mediante Nacha Guevara por los años 70, ¿quiénes recuerdan a Roberto Marcelo Levingston? Fue presidente por mandato de una junta militar que le ordenó regresar desde los Estados Unidos, donde cumplía funciones como agregado militar en Washington, desconocido por la opinión pública, es decir, de agregado militar en Estados Unidos a presidente. Y Nacha decía, Levingston, ¿qué te ha pasado? Si apenas habías jurado, de apuro llegaste, de apuro te fuiste. De apuro llegaste y de apuro te fuiste, porque fue presidente por solo 9 meses. Nacha entonaba, quisiste con 10 granaderos enfrentar a los 3 mosqueteros, y con la profunda sabiduría popular decía, es difícil ser buen cocinero sin tener la sartén ni los huevos. Por ello, efectuar un análisis de este periodo de sufrimiento de nuestra patria nos puede dejar una buena enseñanza, porque no alcanzan las buenas intenciones volcadas en un buen documento, en un paper cuando está escrito en inglés, ni con ser el mejor alumno, ni el mejor académico y o científico, cuando se trata de gobernar. Ni hablar si consideramos como punto cardinal que gobernar es crear trabajo. Por ello, intentaremos efectuar una semblanza de Aldo Ferrer,
quien fuera ministro de Economía de la dictadura de los 70. Aldo Ferrer tuvo una trayectoria que es bueno recorrer. Era radical, desarrollista, sin duda fue un estudioso, un académico, que ya en 1948 era alumno de Prebisch. Recordemos Prebisch, el oráculo de esa época, el ideólogo del modelo económico de la fusiladora. Ferrer fue primero alumno y luego fue seleccionado por las Naciones Unidas para estudiar y formarse en los Estados Unidos. Ahí retomó contacto con Prebisch, quien ya era secretario ejecutivo de la CEPAL. Ferrer integró la Oficina de Asistencia Técnica de la CEPAL de la mano de Prebisch. Es decir, que Aldo Ferrer también fue algo cepalino. Recordemos que cepalinos fueron los ministros fundamentalmente desde Alfonsín y Condelarguá también. Ferrer regresó al país luego de la caída de Perón, por el 1953. Ahí decían que en realidad su trabajo empieza como asesor del Comité Nacional y del Bloque de Diputados de la Unión Cívica Radical, desde donde Frondizi recibiría de manos de Ferrer y también Oscar Allende documentos que ya, según las crónicas, algunos de ellos tenían un dejo crítico respecto del plan que Prebisch había presentado como asesor del gobierno de la Revolución Libertadora. Pareciera que se desmarcaba del oráculo. Luego se desempeñó durante algo más de 1 año y medio como consejero económico en la Embajada Argentina en Londres. Y con 31 años y sin otra gestión que las ya detalladas en el marco de lo académico y lo diplomático, es designado ministro de Economía y Hacienda de la provincia de Buenos Aires entre 1958 y 1960, con Oscar Allende. En 1958, cuando Arturo Frondizi es elegido presidente de la Nación, Allende fue elegido gobernador de la provincia de Buenos Aires. En su paso por la provincia de Buenos Aires instrumentó una profunda reforma tributaria que actualizaba el impuesto inmobiliario, que junto con algunas ideas que circulaban en torno a una reforma agraria que provocó no pocas resistencias y tensiones, no solo en la provincia, sino también en el gobierno nacional, que abría por ese entonces las puertas al capital extranjero. Frente a la derrota de la Unión Cívica Radical Intransigente, la UCRI, en las elecciones en 1960 y los escasos apoyos sectoriales y políticos en el ámbito nacional provocaban su renuncia al ministerio. Luego de lo cual continuó con su trabajo académico. Entre 1967 y 1970 se desempeñó como el primer secretario ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO. Podríamos decir, retomando su perfil cepalino, pero veamos a Aldo Ferrer en el marco de Levingston presidente. Levingston presidente. Ambos, tanto Levingston como Aldo Ferrer, de apuro llegaron y de apuro se fueron. Ferrer a los 43 años asume primero y por solo 4 meses como ministro de Obras Públicas y luego por otros 5 meses como ministro de Economía. Luego siguió un par de meses como ministro de Lanusse. En este entramado, Lanusse como ministro de la Junta Militar derrocó a Onganía. Pone la Junta a Levingston por 9 meses y Lanusse asume la presidencia en marzo de 1971 para entregar el poder al peronismo en mayo de 1973. Recordemos que en materia económica, Onganía, a través de Adalbert Krieger Bacena,
con un discurso de modernizar la economía argentina, propugnaba la estabilidad como condición necesaria. Definía plan de la Unión Industrial Argentina mediante en racionalizar la estructura industrial para hacerla eficiente en una economía abierta, con segmentos internacionalmente competitivos. Todo dicho con este tono porque en realidad siempre eran discursos. Con devaluación compensada con retenciones, lo que equivalía al establecimiento de un doble tipo de cambio, al mismo tiempo aumentaron subsidios cambiarios para incentivar exportaciones industriales. Pero en lo económico, las juntas militares tenían coincidencia que necesitaban un cambio de rumbo. Claro, necesitaban un cambio de rumbo cordobazo mediante. Y en ese consenso y contexto, designaron a Levingston presidente y a Aldo Ferrer ministro de Economía. Y en este nuevo intento, y van desde que derrocaron a Perón, van porque fueron muchos y muchos fracasando, buscaron el apoyo de los sectores previamente desplazados por la política aplicada por Krieger-Bacena, y este nuevo gobierno, Levingston, dupla Levingston-Ferrer, intentó buscar apoyo de los empresarios industriales nacionales vinculados a la Confederación General Económica y también los sindicatos de la Confederación General del Trabajo. El cordobazo había mostrado los límites de la estrategia liberal sin contenido social respecto de una propuesta socialmente justa del desarrollo nacional. En sus intentos por acercarse a los trabajadores, el gobierno se comprometió a restaurar el régimen de convenciones colectivas y a garantizar el salario real frente a la inflación. Ferrer hablaba de crecimiento económico, fortaleciendo a las industrias de capitales nacionales, elevar aranceles, establecer una política crediticia favorable a las pymes para proteger a la industria. En el terreno industrial propiciaba su plan bajo la estrategia de argentinización, en un modelo integrado y abierto. En ese sentido, modificó varios proyectos originados en el periodo anterior, de forma tal que un importante conjunto de firmas de capital nacional cobrarían importancia en la integración de la matriz manufacturera nacional, como fue, por ejemplo, el caso Aluar o de Papel Prensa. A estos ejemplos se debería sumar los proyectos de inversión de otras grandes empresas privadas argentinas beneficiadas por el reacomodamiento del rol del Estado. Los objetivos industriales de Ferrer fueron sistematizados en el Plan de Desarrollo y Seguridad, llamado así, Plan de Desarrollo y Seguridad 1971-1975, complementado el plan con la Ley de Compra Nacional, la que también a la vez incluía explícitamente la noción de generar polos de desarrollo y una ley de promoción industrial. El eje principal de la estrategia pasaba por alentar exportaciones industriales, impulsar la producción local de insumos intermedios y de bienes de capital con la idea de avanzar en sustitución de importaciones. Diversificación de la estructura industrial con integración vertical. Ferrer pudo elaborar un plan, pero nunca lo ejecutó. Su plan era de 5 años, su gestión fue de escasos 9 meses. Por ello es tan importante hacer un análisis con una mirada a través de la historia, porque escuchamos sobre planes, voluntarismos discursivos y algo de entelequia dialéctica, pero el tema es gobernar. Gobernar es otra cosa. Gobernar es crear empleo y solo se puede con un modelo de producción y trabajo, con inclusión, con justicia social. El ejemplo de Aldo Ferrer nos dice que un hombre capaz, joven, con formación profesional, desempeño académico, que puede ser funcionario de tan diverso espectro político como ser funcionario de Oscar Allende, luego de Levingston y sin escalas de Lanusse, luego un fugaz paso con Cámpora, luego de Alfonsín,
también con de la Rúa, y finalmente como embajador de Francia con Cristina. Puede ser un extraordinario orador con tanta experiencia acumulada. Otra cosa es tener experiencia práctica. El mismo Ferrer pareció abonar a esta hipótesis cuando efectuó una autocrítica y declaró aquello, refiriéndose a su gestión con Levingston, aquello fue una patriada para poner en marcha con un débil respaldo popular. Ahora se trata de un proceso de ancha base institucional y política. El proceso de ancha base institucional y política a que se refería Ferrer era el presidente Perón. Al presidente Perón que le daba el sustento al ministro Helvar para llevar adelante el plan económico. Un plan económico de desarrollo sustentable, un plan de producción y trabajo con justicia social. Por ello, el cancionero popular tenía razón cuando decía: es difícil ser buen cocinero sin tener la sartén ni los huevos. Esta mirada que vamos transitando tiene como objetivo ofrecer un ejercicio de memoria en el marco de socializar el conocimiento con una visión peronista. Yo me pregunto, ¿cuántos de los presentes aquí esta noche recuerdan a Roberto Marcelo Levingston? Fue presidente. Bueno, lo que pasa es que ahora solo oímos hablar de él en los diarios diciendo, en fin, que condecoró a alguien, o en esa sección del diario Crónica titulada ¿Dónde están ellos ahora? Pero pese a esa ingratitud, a ese olvido y a esa indiferencia, nosotros hoy, Levingston, te cantamos así. Levingston, ¿qué te ha pasado? Si apenas habías jurado. Buenas tardes, Gitia, Guillermo, Beatriz, Pimpi. Espero que estén bien, los saludo, así como a todos aquellos que nos están escuchando. Guillermo, esta ha sido una semana plena de acontecimientos políticos que han elevado la temperatura. En son de broma, uno podría decir hasta el punto de fusión. Sí, la han elevado mucho la temperatura. Vamos a comentar algo sobre este tema, pero básicamente en lo que respecta a la cuestión económica involucrada. También hoy el presidente, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires hablaron con un lenguaje más flexible acerca de la cuarentena. Ya empiezan a hablar de la necesidad de normalizar las actividades productivas, los comercios. Y eso es muy positivo. Será un delicado equilibrio, y un desfiladero muy angosto, pero es un desfiladero que hay que recorrer. Y volvamos al repaso del tema político. Todo el fuego empezó cuando nuestra vicepresidenta, Cristina, mencionó un artículo publicado en Página 12 diciendo que era uno de los mejores artículos que ella había leído en los últimos tiempos. En realidad, por lo menos es mi interpretación, creo que el artículo le vino bien a nuestra vicepresidenta para, como se ha dicho ya, para marcarle la cancha al presidente. Todos sabemos, el presidente el 9 de julio había llamado a los integrantes del grupo de los 6, que estuvieron muy activos, dicho sea de paso, apoyando el gobierno de Macri,
Los sentó a su lado, conjuntamente en otro momento con el presidente de la Sociedad Rural Argentina, y eso se interpretó como un gesto muy fuerte de acercamiento a ese grupo económico. El artículo de Saga lo que decía era que casualmente ese grupo de los 6 pertenecía, vamos a simplificar, al grupo de lo que el autor de la nota entendía como los empresarios malos. Puso como ejemplo a Techín, en contraposición con los empresarios buenos. Puso allí como ejemplo a Arcor o a su dueño principal, Pagani. El autor de la nota lo que decía es que en realidad tendrían que haber estado presentes los pymes y aquellos empresarios que se hubieran portado bien o que tuvieran buenas conductas. Esto abre, aparte de la cuestión política, la cuestión que el hecho político lo hizo la vicepresidenta, le dijo indirectamente a nuestro presidente, mirá, con el grupo de los 6 solo no va. Tenés que ampliar la representación empresaria, porque si no, tenemos problemas. Ese fue el mensaje, creo que fue recibido, y creo que fue un mensaje político de primera naturaleza. Bueno, después todos conocemos las posiciones mucho más duras que se tomaron con respecto al tema, de uno a otro lado, y finalmente la constitución de un movimiento o un grupo de compañeros bajo el lema Abracemos al presidente. Dicho sea de paso, y en tono de broma, en pandemia no podemos abrazar a nadie. Pero esto también me va a llevar a algún comentario adicional. Pero me gustaría ahora, estimada Gitia y Guillermo, me gustaría analizar un poco el tema de la dificultad que tienen algunos compañeros, algunas fuerzas políticas, para entender el funcionamiento empresario y la funcionalidad o no funcionalidad de la conducta empresaria respecto a la economía del bien común. Como vimos, el autor de la nota que tanto conmovió a la presidenta hace una separación entre empresarios buenos y empresarios malos. Bueno, que hay empresarios buenos y que hay empresarios malos, no cabe ninguna duda. Hay también gremialistas buenos, malos, políticos buenos, malos. Pero digamos que eso no son características significativas para establecer las políticas. Pareciera entonces que si uno se rodea con los empresarios buenos, puede hacer determinadas políticas. ¿Y qué hacemos con los empresarios malos? ¿Dónde los ponemos? ¿Qué hacemos con sus empresas? ¿Qué hacemos con el poder económico que según determinadas categorías es un poder económico malo en contraposición a otro poder económico bueno? La verdad que, para ser directos, no existe esa categoría que sea relevante para la política. Parte de una confusión. Los empresarios son empresarios. Y el tema de que los empresarios pymes, porque son chicos, son más buenos, miren, eso es también parte de una confusión. Un empresario pyme es pyme porque no puede ser grande. Pero la ambición de todo empresario que se dedica es ser grande. ¿Podrá llegar a ser grande o no llegar a ser grande? ¿Qué significa? ¿Que siendo pyme es bueno y siendo grande es malo? Son realidades que la política tiene que aceptar. Y la política tiene que aceptar que algunos empresarios serán más simpáticos, otros menos simpáticos. Si hay empresarios que van en contra de la ley, habrá que actuar con la justicia.
¿Dónde está verdaderamente el tema aquí? No se entiende el valor de la política, el valor de la política económica. Cuando uno entiende verdaderamente el valor, lo poderoso que es la política económica, entonces entiende el sentido de por qué el sector empresario, en definitiva, se tiene que encolumnar con los objetivos de política lanzados por el gobierno. El gobierno tiene toda la potestad para intervenir en los mercados y para fijar las políticas económicas. Las políticas económicas, para decirlo de una manera no muy suave, van a obligar al sector empresario a comportarse de una manera que sea compatible con el bien común y los objetivos de la política. Miren lo que les digo, obligarán. ¿Cómo se obliga? Con el sistema de premios y castigos monetarios que establece la política económica. Por supuesto, para que esto ocurra, las políticas tienen que ser coherentes y tienen que ser razonables. Pero cuando uno tiene un conjunto de políticas coherentes y razonables, que establecen premios, incentivos y castigos de tal manera de encolumnar a los empresarios y a todos los actores económicos en la consecución del bien común, entonces se tiene éxito. Y acá no habrá ya empresarios buenos o empresarios malos. Lo que hay es políticas económicas buenas o políticas económicas malas. Y eso es a donde tenemos que poner el énfasis. Por eso reivindicamos el plan económico que dimos a conocer con Guillermo Moreno, fruto de un trabajo de mucho tiempo y la colaboración de muchos colegas. Ese tipo de política económica son políticas económicas buenas, que están pensadas en dar incentivos y castigos de tal manera, monetarios, de tal manera de encolumnar a toda la sociedad en función de los objetivos que el gobierno, los objetivos supremos del gobierno, del Estado, del país. Y un último párrafo respecto a la consigna Abracemos a Alberto. En realidad está bien, si alguien quiere abrazar a Alberto me parece extraordinario. Será un movimiento que tendrá más o menos repercusión. El punto es, si uno establece algunos criterios de crítica hacia lo que hace o lo que no hace Alberto, ¿está dejando de abrazarlo? ¿Es una mejor manera de abrazarlo? ¿Qué es mejor? ¿Abrazarlo y no decirle los errores y sus inacciones? ¿O decirle sus errores e inacciones? ¿No es la mejor manera de abrazar a Alberto? Yo creo firmemente que sí, esa es la mejor manera de abrazarlo a Alberto. Decirle a Alberto, en los medios que uno pueda decirle, lo que no está haciendo o lo que está haciendo mal. Mire, Guitia, la situación está en plena ebullición. La economía, bueno, la economía ya lo dijimos, la suerte está echada. La política está en ebullición. Y semana tras semana vamos a tener estas novedades. Porque no hay alternativa. Se están jugando dos modelos de país absolutamente distintos. Absolutamente distintos. Bueno, uno puede decir, bueno, che, la correlación de fuerzas da únicamente para que Melconian sea el ministro de Economía. Le aclaro
que si esa es la correlación de fuerza, y como el programa de gobierno que se va a implementar en términos económicos a partir de noviembre, diciembre, va a ser exitoso, con sus más y con sus menos, el que conduzca políticamente ese proceso, se va a quedar 2 lustros, o más, o más. La política es la política. Claro, lo que pasa es que después nos vamos a encontrar con un país muy parecido a Brasil, donde sí va a haber un 25% de pobres estructurales, como en Brasil hay 40% de pobres estructurales, que ni Dilma, ni naturalmente su antecesor y quien la eligió, Lula da Silva, pudieron resolver. ¿Y por qué? Y porque eran planes económicos neoliberales. No, pero sí eran progresistas, sí, son progresistas. Los progresistas en la política económica se encuentran con los neoliberales. Bueno, usted me quiere decir que Melconian o Redado serían neoliberales y en términos de teoría económica serían más liberales. Harían un esquema de producción y trabajo. Pero igual que el de Brasil, nos va a dejar una población de excluidos muy importante, 1/4 de la población argentina. Ahí sí que vamos a tener pobreza estructural. Por ahora es pobreza circunstancial. ¿Estamos en condiciones de modificar esa situación? Y sí, porque todo está escrito para que sea masa. Todo, vea usted que programa tras programa se va consolidando. Pero siempre está el peronismo, que da sorpresas. Veremos cómo se van desandando los acontecimientos, semana tras semana. Empezamos de alguna manera a plantear el debate hace 60 días, sí. Y fíjese usted cómo esto se va dando. Antes de que termine el año, alumbra otro modelo económico. ¿Quién lo conducirá? Que tenga un buen fin de semana, Guitia, y le queda a usted despedirse de todos nuestros compañeros, de todos nuestros oyentes. Moreno, esto como usted dijo es semana a semana y usted me deja pensando. Vio, la vida te da sorpresas, dicen por ahí. Decimos nosotros que el peronismo también te da sorpresas. Y nosotros militamos para que el tiro, esta vez, salga para la justicia social y un modelo de desarrollo con orientación a la producción sostenible, sustentable e inclusivo. No queremos que se consoliden ni la pobreza estructural ni la desocupación estructural en nuestra patria. No queremos. No queremos que se cristalicen desde el punto de vista político-institucional áreas y políticas de Estado que apuntalen un modelo que deja fuera a un 25% de la población o más. No queremos. Para el peronismo, los organismos y las políticas que atienden a las personas que están desempleadas y a aquellas que están en situación de pobreza y vulnerabilidad social perderán necesariamente protagonismo frente a aquellas que apunten a garantizar el pleno empleo y las condiciones de vida dignas para toda la población, entre otras políticas de Estado, por supuesto. Con relación a lo que dijo Pimpi, me parece que hay mucho para reflexionar, para debatir. Por cierto, desde el peronismo y desde el nacionalismo de inclusión, marcamos distancia de las concepciones liberales, individualistas y elitistas que abordan la perspectiva de género. Estas concepciones terminan siendo finalmente excluyentes. Bueno, y para ir cerrando, queremos agradecer a Calco Hernández y a José Avena, quienes acompañaron con sus producciones musicales programas anteriores y no tuvimos oportunidad de agradecer,
Y como siempre, nuestro reconocimiento a quienes le ponen el cuerpo y también el alma a la emergencia que para nosotros es integral, es sanitaria, es económica y es social. Y un saludo especial a los operadores y operadoras de Radio Caput y como siempre a nuestro productor estrella en cuarentena, Fernando Molgaray. Buen fin de semana y hasta el próximo viernes, compañeras y compañeros.